Saludos, saludos, saludos. Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la oración. Y estaremos tratando los temas, categorías formales y funcionales de la oración por su estructura simple o compuesta y por la actitud del hablante. Y sin más que decir, de una vez vamos a comenzar. Aquí tenemos una pequeña retroalimentación, o sea, no solamente vamos a dar esos temas que vieron anteriormente, sino que vamos a retroalimentar todo lo que hemos visto para entonces poder hablar de las oraciones. Y las oraciones comienzan obviamente por la palabra y su significado. Entonces vamos a hablar de los fonemas, morfemas y monemas. También vamos a hablar del método para la formación de palabras nuevas, las familias de raíces griegas y latinas y la adquisición léxica. Y luego hoy estaremos hablando de lo que tiene que ver con la identificación, obviamente, de la oración. Y entonces comenzamos con la palabra y su significado. Obviamente, para nosotros saber el significado de la palabra, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una palabra en sí. Entonces tenemos que la palabra es la unidad mínima con significado. Estas se combinan para formar oraciones, por eso vamos a hablar primero de las palabras, obviamente. Y las palabras pueden ser tanto pronunciadas como escritas. Y entonces estas nos llevarían a nosotros poder tener una comunicación, como hemos visto durante todas nuestras clases, que puede ser tanto oral como escrita. Recuerden que la comunicación puede ser de estas dos formas. También podemos decir que es verbal y no verbal. La palabra tiene una estructura interna y eso es lo que estaremos viendo ahora con la raíz y el lexema. Y esto entonces nos lleva a nosotros tener lo que nosotros llamamos composición de la palabra. Sabemos que la raíz es lo que no varía y el lexema entonces es lo que nos lleva a la variación o composición de dicha palabra. Ahora vamos a ver esto, pero de una forma un poquito más desarrollada. Y bueno, entonces las palabras están formadas por fonema, monema y morfemas. Y los fonemas son la unidad mínima de sonido que al combinarse con otros fonemas permite la formación de la palabra, pero por sí sola tiende a no tener significado porque son sonidos que nosotros pronunciamos, pero ayudan a distinguir una palabra de la otra. Por ejemplo, en el español nosotros tenemos diferentes tipos de fonemas. Tenemos lo que es el fonema consonántico, que como lo dice su nombre, es aquel que está formado por todas las consonantes que pertenecen a nuestro abecedario. Algunos ejemplos de estos fonemas consonánticos es, por ejemplo, que sabemos que este sonido representa lo que es la T. También tenemos que es el que representa la B, la que representa la M, la que representa la N, que es un poquito más corto que lo que es la M. Y por último, entonces tenemos los vocálicos, que estos son los que están compuestos por las vocales. Ahora vamos a ver lo que son los monemas y estos son la unidad mínima que sí tiene un significado y existen dos tipos de monemas, que es el lexema, que es la raíz de la palabra y aporta un significado principal a esta. También tenemos el morfema, que son las unidades mínimas que modifican o complementan el significado del lexema. Continuamos entonces con lo que es el morfema y podemos decir que el morfema es la unidad mínima que se añade a los lexemas para modificar o completar el significado. Entonces nosotros tenemos su función principal, que es eso, expresar lo que nosotros queremos decir. Entonces nosotros tenemos dos tipos de morfema. Tenemos el morfema flexivo, que modifica su aspecto en lo que tiene que ver con lo gramatical, como el género y etcétera. Y el morfema derivativo, entonces, que es el que crea una nueva palabra añadiendo sufijos o prefijos.
Ahora veamos el método para la formación de palabras nuevas y uno de esos métodos más comunes es la derivación, que consiste en formar palabras nuevas mediante la adición de sufijos o prefijos a una palabra base o raíz. Asimismo, entonces nosotros tenemos la composición, que es el método mediante el cual se forman palabras nuevas al unir dos o más palabras. Por ejemplo, autopista, cumpleaños, abre lata, etcétera. También tenemos lo que es la abreviación, que nosotros la solemos utilizar cuando nosotros acortamos palabras, por ejemplo, profe, tele y etcétera. Otro de los tipos de composición de palabras es el paréntesis, que combina simultáneamente la derivación y la composición, o sea, añade prefijo y un sufijo a la palabra base, por ejemplo, envejecido, antideslizante, etc. Tenemos el calco semántico, que es la traducción de una palabra del inglés. Tenemos los préstamos lingüísticos, que nosotros adoptamos palabras de otra lengua. Onomatopeya, que imita sonidos naturales. Siglas, que son formación de palabras con las iniciales de dicha palabra, igual que básicamente la acronimia. Ahora veamos lo que es la familia de palabra, que es una familia porque comparten una raíz común, que es lo que hace que se deriven de esta palabra, que se llaman raíces. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Tenemos el sol, que sería la palabra raíz, y el sol por sí solo sería un sustantivo. Ahora, si a esto le agregamos eado, entonces se convierte en un adjetivo, porque sería soleado, o sea, soleado. También tenemos la palabra solar y también tenemos la palabra insolar. Cada una de estas tiene un significado diferente, pero parten de una raíz, que es sol. Ahora hablemos de las raíces griegas. En el español nosotros tenemos muchas palabras que provienen del griego antiguo, especialmente en el campo de la ciencia, filosofía, literatura y etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas raíces griegas. Tenemos el antropo, que significa hombre, y la podemos utilizar en la palabra antropología, que significa el estudio del ser humano. También tenemos filos, que significa amor, y ahí nosotros podríamos hablar de la filosofía, que habla del amor por la sabiduría. También tenemos la palabra psico, que significa alma, y al conjugarla o ponerla en el español, nosotros podemos usar la palabra psicología, que es el estudio de la mente. Ahora veamos las raíces latinas, que obviamente son las que se derivan del latín. Y aquí entonces nosotros tenemos algunos ejemplos, como la palabra aqua, que significa agua, y nosotros podemos usarla con acuático, con acueducto y etcétera. También tenemos manus, que se deriva del latín manus, asimismo, y significa mano, y hace referencia a todo lo que nosotros podemos hacer de forma manual, incluyendo manual, manipular, manuscrito y etcétera. También tenemos lumen, que significa luz, y esta la podemos utilizar en las palabras como iluminar, luminoso y etcétera. Ya sabiendo todo eso, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con la oración. Y la oración es la unidad mínima de comunicación que expresa una idea completa. Esta está compuesta por un conjunto de palabras que están organizadas según las reglas de la sintaxis para transmitir un mensaje. Este conjunto de palabras, a su vez, está compuesto por un sujeto, que es la persona de quien nosotros hablamos en la oración, y de un predicado, que es lo que nosotros decimos de esa persona de la que estamos hablando. Las oraciones entonces se pueden clasificar según su verbo en oraciones simples y oraciones compuestas, que ahora la veremos de forma más detallada. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo,
que cuando nosotros hablamos, expresamos una sola acción de la persona de la quien se está hablando. Por ejemplo, tenemos el perro corre. En este caso, el perro está haciendo una sola función. El perro está corriendo en el parque. Aquí el sujeto es el perro y el predicado es corre en el parque. La siguiente clasificación es compuesta y esta, como dice su nombre, está compuesta. Por lo tanto, contiene dos o más verbos y no importa si es un solo sujeto del que se está hablando. Por ejemplo, yo puedo decir Juan corre mientras come una banana. Y ahí entonces estoy diciendo dos cosas de un mismo sujeto, pero tengo dos acciones, que es lo que está haciendo que esta oración sea una oración compuesta. También se puede formar de dos oraciones simples, como ven aquí. Y ahí entonces estaría una nueva clasificación. Las oraciones yo tendría que unirlas y entonces para unificarlas tengo la siguiente clasificación y la primera es la oración coordinadas, que estas se coordinan y aquí tenemos una conjunción coordinante que puede ser unida por una y, por una o, por un pero, etc. Sin embargo, tenemos las oraciones subordinadas, que en este caso una oración depende de la otra. Por ejemplo, si yo tengo hoy está nublado y llueve, yo no puedo decir solamente y llueve, porque y llueve depende de que el día esté nublado. Ahora, las coordinadas no tienen que depender una de la otra. Por ejemplo, yo puedo decir María lava la ropa y Laura está sentada. No necesariamente una depende de la otra, todo lo contrario, pueden ser oraciones completamente diferentes. Ahí entonces tendríamos lo que son dos tipos de oraciones simples que están unidas por un mientras, un pero, un y, un o, etc. Otra de las clasificaciones es según el sujeto y para esto tenemos las oraciones unimembres y estas no se pueden dividir, o sea, no tienen división entre el sujeto y el predicado. Por otro lado, entonces tenemos las oraciones bimembres, que estas son todo lo contrario de la unimembre y aquí sí se puede dividir el sujeto del predicado. Otra de las clasificaciones de la oración es según la actitud del hablante y entonces para eso tenemos las oraciones enunciativas y estas oraciones entonces son las que dicen algún tipo de oración, o sea, enuncian algo, ya sea positivo o negativo. Entonces estas pueden expresar una afirmación o una negación. Por lo tanto, se clasifican en afirmativas o negativas. Ahora, tenemos las interrogativas, que son las que nosotros utilizamos para pedir informaciones. Y en este caso, estas oraciones tienen algo que lo puede identificar de forma rápida, aunque no necesariamente lo utilicemos, que son los signos de interrogación. Y aquí tenemos una clasificación que son las interrogativas directas y las interrogativas indirectas. Las interrogativas directas son las que hacen preguntas que se ve a legua que yo estoy haciendo una pregunta. Por ejemplo, tenemos ¿qué hora es? Sin embargo, las interrogativas indirectas son preguntas que están implícitas en la oración, pero que no se utilizan los signos de interrogación y tampoco se utiliza la entonación adecuada. Por ejemplo, cuando yo pregunto ¿qué hora es?, estoy utilizando una forma verbal de cómo hacerlo. Sin embargo, si yo digo me pregunto ¿qué hora es?, no necesariamente estoy haciendo una entonación correcta de dicha pregunta, pero sigue siendo una pregunta. También tenemos las exclamativas, que las utilizamos para expresar emociones o sentimientos como sorpresa, alegría, no, etc. Y aquí tenemos un ejemplo. ¡Qué bonito es el día! Esa es una oración que expresa un sentimiento, puede ser de alegría o de sorpresa. También tenemos las oraciones
imperativa o exhortativas, que son aquellas que nosotros utilizamos para dar órdenes. También hablaremos de la dubitativa y la desiderativa. Ya sabemos que la imperativa es para dar órdenes. La dubitativa son aquellas que expresan duda o incertidumbre y la desiderativa son aquellas que expresan un deseo, un anhelo o una intención del hablante. En el caso de la imperativa tenemos un ejemplo, que es el que utilizamos siempre. Cierra la puerta. Ahí yo estoy dando una orden, un mandato. No estoy preguntando, no estoy afirmando, yo te estoy mandando a cerrar la puerta. Y eso es lo que expresa las oraciones que son imperativas. También tenemos las dubitativas, que como pueden ver ahí, el ejemplo es: quizás mañana llueva. Ahí yo estoy expresando una duda, yo tengo una incertidumbre, yo no puedo saber si mañana va a llover. Y las desiderativas, que expresan un deseo, entonces son o marcan una diferencia entre la dubitativa, porque las desiderativas yo estoy diciendo algo que yo quiero que se dé, yo quiero que se cumpla, yo estoy diciendo un anhelo, una intención, algo que yo quiero cumplir en la vida. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, que es: ojalá ganemos el partido. O sea, mi deseo, mi anhelo, mi intención en este juego es ganarlo. Eso es lo que yo quiero. Y hasta aquí este video, mis queridos amigos, compañeros, estudiantes. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y si estás hasta aquí, te pido que por favor lo compartas, que te suscribas y que comentes si te quedó alguna duda.